Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 3, Jesús, el Hijo Prometido. Durante esta semana, el autor de escuela sabática nos ayudó a entender los primeros capítulos del libro de Hebreos, donde se presenta a Jesús ante los hebreos como una imagen más cercana o real de lo que es esa figura de Cristo en esta tierra, que es precisamente como el Hijo de Dios. Recordemos que los hebreos estaban angustiados por su situación espiritual, por su fe, y reconocer los atributos de Jesús como el mismo Dios servía para fortalecer esa fe. Recordémonos entonces que hay que reconocer que cuando Jesús viene a esta tierra, a un parteaguas en la historia de esta humanidad, porque hay un antes y un después de Cristo. Entender esto a través de la visión de todos los acontecimientos del mundo y la situación en la que estamos en estos momentos nos ayuda a tener esperanza en que precisamente ese ser que estuvo en esta tierra, el que caminó entre los seres humanos, es Dios mismo. Y durante esta semana estudiamos esos atributos de Jesús y por qué lo debemos reconocer como Dios mismo, como el Hijo prometido, como el resplandor de la gloria de Dios, como la sustancia de Dios. Así que vamos a ir rápidamente a entender cada uno de estos pasajes a través de los siguientes versículos. Acompáñenme, por favor. Jeremías 23:20. En los posteros días lo entenderéis cumplidamente. La expresión posteros días se refiere en general a un tiempo lejano en un futuro. Se podría decir también años después o siglos después. ¿Sí? De hecho, Daniel tenía otro término para señalar eso, decía el tiempo del fin. Porque en el libro de Hebreos empieza hablando que en los posteros días, o sea, quiere decir que la figura de Cristo aparecería en esta tierra en los posteros días. Entonces, podríamos concluir que el nacimiento de Jesús marca el principio de los días del fin. Eso es muy significativo. En el Antiguo Testamento no se podría señalar el inicio del tiempo del fin, el inicio de los posteros días, hasta que se cumplía la profecía del nacimiento de Jesús. Él le inaugura precisamente los últimos días de esta tierra. Eso nos debe dar mucha esperanza. Quiere decir entonces que el sufrimiento del mundo, que la situación del mundo, por más difícil que parezca, no será eterna. O no faltará mucho para que este sufrimiento acabe. Porque Jesús inauguró los últimos días de esta tierra. ¿Okay? La muerte de Jesús entonces fijó el destino de este mundo. Aunque los eventos finales del tiempo del fin todavía están por suceder, la muerte de Jesús marcó también para nosotros la seguridad de que estos días en los que estamos viviendo son los últimos días. ¿Okay? Lo que el Padre comenzó a hacer en la primera venida de Jesús, lo complementará en la segunda venida. Entonces, en los posteriores días, se inaugura con que Jesús muere y resucita. ¿Okay? Eso nos da la seguridad de que a través de Jesús somos nuevas escrituras y por eso el reino de Dios se acerca a nosotros. ¿Okay? Si nosotros vemos los eventos del tiempo del fin, dice que al final del tiempo resucitaremos, Dios hará una nueva creación y Él instaurará un nuevo reino. Entonces, aceptar a Jesús en mi vida es entender que estamos viviendo en los días que Él nos ha designado para estar con Él antes de que nos encontremos cara a cara. Estos posteriores días que nos toca vivir nos da la esperanza de que si nos acercamos a Jesús, entonces ese plan de salvación se va a perfeccionar en nuestra vida. Estaremos viviendo como si ya lo fuéramos a ver el día de mañana. Que las personas que no aceptan a Jesús, entonces no entran en este periodo en el cual nosotros deberíamos estar ya viviendo. La gente no entiende todavía que la figura de Jesús trasciende no solamente a un ser que estuvo en esta tierra, una persona que vivió en esta tierra, sino que inaugura el tiempo del fin para tu vida también. Aceptar a Jesús es vivir con la esperanza de que si tú mañana no estás, lo siguiente que verás es precisamente a Jesús venir en gloria y majestad. Entonces, vivir en los posteros días es reconocer que cuando vino Jesús a esta tierra, estos días de esta tierra empiezan a contar
hacia adelante, ya están a punto de vencerse los días en que nosotros debemos de estar. Para nosotros quizás es un periodo muy largo porque han pasado más de 2000 años desde el nacimiento de Jesús y su misma muerte. Sin embargo, en los tiempos de Dios, pues, como dice la Biblia, un día para Dios son 1000 años para nosotros. Así que no pensemos que Dios retarda su venida, sino que te aprendamos a vivir con la esperanza de que cualquiera de estos días para nosotros es el último día. Pero si estamos con Jesús, vivir en los posteriores días tiene esperanza. Vamos al siguiente versículo, por favor. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días Dios nos ha hablado por el Hijo. Qué significativo entonces es señalar que en estos tiempos finales inaugurados por la venida de Jesús, la primera venida de Jesús, Dios cambia su lenguaje, cambia su mensaje con nosotros. En el Antiguo Testamento encontramos a los profetas que a través de esa comunicación que Dios tenía con ellos llevaban el mensaje al pueblo. Nos tenían que decir todo lo que Dios pensaba a través de ese mensaje profético de las personas que Él usaba. Todas esas conversaciones que Dios tenía con esos hombres eran para que ellos pudieran enseñarnos cosas que Dios tenía preparado para el ser humano. Y además nos mostraba el carácter de Dios, nos mostraba la forma de ser de Dios. ¿Sí? Pero usaba a profetas. Estos mensajes eran en un momento dado imperfectos todavía, porque no aclaraban algunos puntos que solamente una profundidad de estudio podía darnos. Entonces en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de los profetas todo lo que tenía que decirnos. Durante más de 1000 años, entre el profeta Moisés hasta el profeta Malaquías, hay una serie de mensajes constantes de Dios, una comunicación de Dios con sus hijos a través de los profetas. Que, sin embargo, después de Malaquías hay 400 años de silencio. No nace profeta, no hay otra persona por la cual Dios lo use para mandarnos un mensaje especial a través de él o a través del pueblo o a través de eventos. No hay nada durante 400 años. Cuando nace Jesús, entonces Dios rompe el silencio con el nacimiento de Jesucristo. Y entonces ya no usa profeta, sino que ahora usa a Jesús mismo para enseñarnos todo. Por eso dice, en los posteriores días, después de haber hablado a través de los profetas, ahora nos habla a través de quién? De nuestro Hijo, de su Hijo Jesús, que es precisamente la culminación de todos esos mensajes que en el Antiguo Testamento aparecen, está en la figura de Jesús. Se cumplen todos esos profecías, todos esos señalamientos, todos esos ritos que Dios había manifestado a los profetas. En la figura de Jesús se cumplen y entonces a través de la vida de Jesús empieza a aclararse cada uno de esos puntos. Por ejemplo, si en el Antiguo Testamento a través de Moisés Dios señaló, harás un santuario en el cual me darás ritos, llevarás animales para sacrificarme, etc. Todos esos mensajes, esas figuras, en la figura de Jesús, en la vida de Jesús, en la persona de Jesús, se cumplen. Y ahora Jesús dice, yo soy el que hace sacrificado por todos ustedes. Yo soy Dios, yo soy la persona por la cual los profetas hablaban. Entonces el mensaje para las personas del Nuevo Testamento, precisamente en el libro de Hebreos, es sumamente claro y es evidente. No pudimos conocer de a ciencia cierta cuál era el significado de quizás el mensaje real que Dios decía a través de los profetas, pero en la figura de Jesús se aclaran cada una de estas dos. Entonces, toda la palabra de Dios transmitida por los profetas resulta entonces clara y nítida en la figura de Jesús, que las promesas de Dios se cumplen en Jesús y se nos dan todavía promesas adicionales. ¿Okay? Lo que padece por el Hijo también lo quiere hacer por nosotros. Por ejemplo, como Jesús se sentó a la diestra en Hebreos 1:13, es una promesa que le dio Dios a Jesús y Jesús lo dice. Y en Hebreos 1:13 nos lo confirma. Dice todo, Jesús se sentó a la diestra. Y también en Apocalipsis 3:21 se revela que nosotros también nos sentaremos también con Él en su trono. Eso es muy significativo porque esa promesa no estaba en el Antiguo Testamento, pero a través de Jesús la encontramos. Y entonces ahora esa promesa sí es real, porque así como Jesús ascendió y se sentó en el trono celestial a la diestra de Dios, nosotros cuando muramos y resucitemos para gloria y majestad, estaremos también ante la presencia de Dios en su trono. Entonces, esa promesa es real porque Jesús lo hizo. Ya no es algo que se pudiera haber cumplido o no, como venían las promesas
condicionadas del Antiguo Testamento. Ahora es una promesa real porque Jesús la está cumpliendo. Entonces todo lo que hizo Jesús, todas las palabras de Jesús y todos los acontecimientos que rodearon la vida, muerte y resurrección de Jesús, para nosotros tiene un significado real. Ahora tenemos que acercarnos confiadamente a Jesús, conocer su vida, conocer su ministerio, y entonces todas esas promesas van a quedar claras en nuestra mente y en nuestro corazón, porque Dios nos ha hablado a nosotros y somos una generación privilegiada. Imagínense cuánta gente en el Antiguo Testamento murió pensando en las promesas que Dios había manifestado. Por ejemplo, cuando decía que había un trono eterno, un reino eterno para su pueblo. Adán pensaba que Caín iba a ser el hijo prometido. David pensaba que uno de sus hijos sería el rey prometido. Abraham pensaba que Isaac iba a ser su rey, el rey que iba a reinar sobre esta tierra, el hijo prometido. Ninguno de ellos vio el cumplimiento de esa promesa, porque ninguno se imaginó que Dios mismo vendría a esta tierra a instaurar su reino y a inaugurar la figura de Jesús. Sin embargo, nosotros que vemos hacia el pasado nos damos cuenta de que esas promesas son reales, porque Jesús ya vino a esta tierra y cumplió cada una de las cosas que se decían de él en el Antiguo Testamento. Esos profetas, Abraham, David, todos esos patriarcas nos van a dar la seguridad cuando estemos en el cielo de decir, bueno, esa promesa se cumplió en Jesús. Ellos lo van a conocer, pero nosotros ya lo sabemos. Así que tenemos que tener la seguridad de que Dios nos sigue hablando en estos momentos. Dios te sigue cumpliendo sus promesas en tu vida a través de Jesús, porque Jesús tiene un atributo más grande todavía del que tú puedas creer. Acompáñame al siguiente versículo, tal como lo muestra Hebreos. Hebreos 1:3. Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí empezamos a analizar ciertos aspectos del lenguaje de Hebreos. De hecho, se menciona que el lenguaje en el que está escrito el libro de Hebreos es sumamente elocuente. ¿Okay? Es como si estuviéramos hablando con una persona que sabe mucho de la escritura. ¿Sí? Así que hay que analizarlo muy detenidamente para no confundir. Okay. En esta parte del versículo 3 vemos que se presenta a Jesús y se le dice, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué es un resplandor? Bueno, el resplandor es un destello, ¿de acuerdo? ¿Okay? Es una luz que emana de la gloria, de la majestad de Dios, Dios Padre. ¿Okay? También se dice que es la sustancia o que es igual a Dios. Entonces es la imagen de su sustancia, o sea, una copia exacta de Dios. Por eso Juan 14:9, en palabras de Jesús, dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto a mi Padre. ¿Okay? Entonces quiere decir que Jesús no es alguien que sea solamente un personaje especial o que tenga ciertos atributos o que se le dio cierto poder, etc. No, Jesús es Dios mismo. Las palabras reiteradas en el capítulo 1 de Hebreos nos dan la idea clara de que Jesús es Dios también, porque no solamente refleja la gloria de Dios como si fuera Dios, sino que también tiene los atributos de Dios al ser su sustancia, al ser parte de su misma naturaleza. Nosotros tenemos la imagen de Dios, pero no tenemos la naturaleza de Dios. Jesús tenía la imagen de Dios y había la naturaleza o la sustancia de Dios. Recordemos que Dios es amor y toda su sustancia es amor. Entonces Jesús manifestaba ese amor precisamente. En todos los actos que nosotros vemos en la vida de Jesús se manifiesta ese amor de diferentes maneras. Él no puede manifestar odio, no puede manifestar rencor, ni puede manifestar esa vida que nosotros en nuestra vida pecaminosa manifestamos. Entonces Jesús tiene la sustancia de Dios, que es precisamente ese amor. Y no solamente eso, sino que refleja la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de la gloria de Dios, era una manifestación visible de Dios. Recordemos cómo se ministraba en el santuario, en el campamento israelita. Y lo único que veían los israelitas era una luz grande que emanaba dentro del santuario del lugar santísimo. Entonces eso quiere decir que cuando la gloria de Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento era una forma visible de ver a Dios. No lo veían cara a cara, no veían su estructura ósea, no veían nada de Dios, solamente ese resplandor.
cuando viene Jesús a esta tierra, la gente puede ver a Dios porque Él se manifiesta en carne y hueso y entonces Él anda entre las personas. Dice, y ahora yo soy el resplandor, el que me ha visto a mí, entonces es como si hubiera visto a Dios también. Qué enorme privilegio de ser humano conocer a Dios de esa manera a través de Jesús. A predecir qué es la gloria, entonces en general la gloria de Dios es la muestra cuando Dios se aparece de forma velada y su gloria se identifica con su presencia. Donde se manifestaba la gloria de Dios en el Antiguo Testamento es porque allí estaba Dios. ¿Te acuerdas de la zarza ardiente cuando Moisés se acerca a él? Se ve una zarza, algo brillante. Allí estaba la gloria de Dios. Entonces muchas de los pasajes en el Antiguo Testamento que muestran la gloria de Dios nos ayudan a entender que en ese lugar estaba Dios, la presencia de Dios se manifestaba ahí. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, fue el resplandor de su gloria, porque donde estaba Él, estaba Dios también. Él podía realmente manifestar eso. A predecir la hora de Jesús, entonces Isaías dijo que se ha manifestado la gloria de Jehová. Jesús, como la luz del mundo, nos ha revelado a Dios. Y esa manifestación del carácter de Dios, de la vida de Jesús, nos ayuda a nosotros a entender cómo es Dios. Había un problema muy grande en el tiempo de Jesús. La gente había olvidado esa relación de Dios y se había olvidado cómo era Dios. En el Antiguo Testamento Dios a los profetas se había manifestado su gloria, había hecho prodigios para que la gente dependiera de Dios, se aferrara a la promesa de Dios, confiara en Dios, le obedeciera, cumpliera su pacto de estar con Dios, porque Dios lo protegería. Dios protegía al pueblo de Israel, Dios le ayudaba a ganar batallas, Dios se manifestaba de manera sobrenatural, Dios mandaba a sus ángeles, comandaba el ejército, toda la gente podía, del pueblo de Israel podía confiar en Dios porque se manifestaba en el Antiguo Testamento de esa manera. Cuando el hombre se aparta de Dios, porque el hombre realmente hasta el pueblo de Israel se apartó de Dios completamente. Y entonces ahora viene Jesús. Y ahora nosotros escuchamos a Jesús. Él nos aclara a través de su palabra. Él muestra sus milagros. Él muestra su poder. Él muere por nosotros. Él resucita por nosotros. Él nos dice en el libro de Dios que está ministrado en el santuario celestial. Esa manifestación de la gloria de Dios a través de Jesús nos da a nosotros todavía una seguridad más de que Él puede protegernos, el que puede estar a nuestro lado, Él puede solucionar nuestros problemas, porque lo quiere hacer, porque nos ama, porque su sustancia es manifestar el amor de Dios. Así que nosotros tenemos que acercarnos precisamente a ese Jesús que es el resplandor de la gloria de Dios y es la sustancia misma de Dios. Pero no solamente eso, porque había un problema también en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón. Así como en el libro de Colosenses, por ejemplo, había una falsa creencia de que los ángeles tenían poder y que ministraban, etc. Ese acercamiento a la parte sobrenatural del mundo a través de los ángeles, había que tener una idea que estaba impregnada en muchas personas. En los hebreos también sucedía lo mismo. Por eso vemos que en el capítulo 1 se ensalta mucho a Jesús encima de los ángeles en muchos aspectos. Y ello es la parte importante que yo quería destacar. Acompáñame por favor al siguiente versículo. Isaías 44:24. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiende la tierra por mí mismo. En Isaías 44:24, nosotros vemos una declaración que quizás te puede resultar controversial. Dice aquí que Dios hace todo solo, ¿de acuerdo? Recordemos algo, y nosotros creemos por fe que Jesús también estuvo en el proceso de creación de esta tierra. Entonces, esa creencia de que solamente Dios era el creador de todo lo que existe era una falsa interpretación que tenía no solamente el mundo, sino también los mismos hebreos. Pero cuando entonces se presenta en el libro de Hebreos a Jesús con ese atributo de ser creador y sustentador, porque no solamente crea las cosas, sino que las mantiene, ¿ok? En el Antiguo Testamento señalaba a Dios como único creador y sustentador, como Isaías 44, Nehemías 9. Ahora Jesús se presenta también como el creador y sustentador. O sea, eso es un ser tan superior que estuvo también en la creación de esta tierra. Entonces eso implica que Jesús no solamente es el resplandor de la gloria de Dios, sino como Dios mismo tiene el atributo de poder crear cosas. Es más, si Él no solamente crea las cosas, sino que mantiene las cosas, Jesús es el que permite
que los animalitos coman, Jesús es el que permite que amanezca nuevamente, Jesús es el que permite que tú puedas respirar nuevamente, porque Él es el sustentador de todo lo creado. Cada respiración, cada latido, cada momento de nuestra existencia se encuentra en Jesús. Él es el fundamento de toda la existencia creada. Hechos 17:28, por ejemplo, dice, porque en Él, en Jesús, vivimos y nos movemos y somos. Oh, aquí es una declaración todavía más grande para el pueblo de Hebreos y también para la iglesia del tiempo del fin. Jesús es nuestro creador, Jesús es nuestro sustentador. Nada de lo que sucede en nuestra vida está fuera del alcance de Jesús, de los motivos de Él, del plan que Él tiene para nuestra vida. Tenemos que aprender a vivir conforme a esto, que Jesús es nuestro creador, Jesús es nuestro sustentador. El libro de Hebreos estaba revelando una gran verdad que estaba velada para muchos seres humanos. No solamente Dios había estado en el proceso de creación, también el mismo Jesús. Y quizás esa creencia de que aceptar a Jesús como creador era difícil para los hebreos, pero era necesario que ellos lo entendieran, porque en los posteriores días mantenerse aferrado a Jesús es lo único que nos va a ayudar a pasar la tribulación, a pasar los grandes problemas que se van a presentar. Creer que Jesús es el que está moviendo los hilos de esta tierra es lo mejor para nosotros. Entonces, en la parte final de la escuela sabática encontramos otra declaración que nos ayuda a entender todavía más esa correlación de Dios con Jesús. Vamos a acompañarle en el siguiente versículo. Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y vimos en la parte anterior que habla acerca de que Dios es creador, que en el Antiguo Testamento la creencia era que solamente Dios era el creador. Ahora, en el libro de Hebreos agrega una palabra más, que es que Dios había engendrado a Dios, a Jesús. Y aquí puede prestarse una confusión. De hecho, muchas religiones han tenido en controversia esto durante muchísimos años. ¿Okay? Tenemos que entender algo. La forma en que se utiliza el lenguaje en el libro de Hebreos es muy profundo. ¿Okay? El hecho de que diga que Dios engendró a Jesús no quiere decir que Él lo tuvo, porque Jesús es el alfa y omega, Él estuvo, no tiene tiempo de nacimiento, porque no es un ser creado, no es una criatura como los ángeles. Por eso les decía que había que aclarar este punto a los hebreos. Jesús es engendrado en el sentido de que Dios adopta a Jesús al ser el que viene a esta tierra a sacrificarse por el ser humano, merece entonces la atribución de ganarse este mundo, de ser el primogénito de este mundo, de ser aquel que va a reconocer este mundo. No solamente es el que va a venir a sacrificarse, sino que va a ocupar el lugar también de Dios en el cielo, porque ha ganado ese lugar a través de ese sacrificio expiatorio que hizo por nosotros. En ese sentido, entonces, Dios le dice, tú eres mi primogénito, yo te engendré, te tomé, te adopté como mi hijo para que te pusieras en este lugar. Muchos en el Antiguo Testamento aclaran esto también. Onésimo en los creyentes de Corinto dice, por ejemplo, fueron engendrados por Pablo. No quiere decir que Pablo los tuvo, sino que Pablo los tomó también como creyentes, como hijos de Dios. El Padre entonces engendró o adoptó a Jesús como hijo al resucitarlo y sentarlo a su diestra, cumpliendo así su labor mesiánica como rey descendiente de David. Entonces recibe el nombre del Hijo cuando se encarna como hombre, y el término engendrado no se refiere a la encarnación de Jesús o el nacimiento de Jesús, sino al atributo de ser ahora llamado el Hijo de Dios. Antes se llamaba Dios, ahora se llama el Hijo de Dios porque vino a esta tierra, anduvo con nosotros, caminó entre nosotros y después resucitó para llegar a ocupar el lugar privilegiado en el trono de Dios. Entonces eso significa que fue engendrado o adoptado. Se podríamos usar otro término, no utilizaríamos engendrado, sino que fue adoptado por Dios para colocarlo a su diestra, para colocarlo como el rey del universo también. Entonces esta figura de Jesús nos ayuda a entender también que nosotros tenemos la seguridad de que Dios va a reinar por los siglos de los siglos, porque tiene ese atributo también de ser el Rey Celestial, adoptado por el mismo Dios. Vamos a terminar con este pasaje final del Espíritu de Profecía que nos aclara. Como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo Jesús, el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Vino a esta tierra en forma de hombre, como Salvador personal, vino al mundo como Salvador personal,
ascendió al cielo como Salvador personal, intercede en los actos celestiales. Como la luz del mundo, veló el esplendor deslumbrante de su divinidad y vino a vivir como hombre de los hombres a fin de que ellos pudieran conocer a su Creador sin ser consumidos. En ese sentido, entonces, Jesús, ¿quién es? Es el Hijo prometido, es Dios mismo. Es el resplandor de su gloria, es su sustancia, es el Hijo de Dios y estará siempre a la diestra de Dios, reinando en gloria y majestad. Jesús es esa realidad en tu vida. Si es así, alabado sea el Señor. Y si no es así, aprende a conocerlo más, aférrate más a las promesas de Jesús, estudia su palabra, confía en Él y ten la seguridad de que Él obrará maravillas en tu vida. Que Dios te bendiga en este sábado.